Buenas tardes, mi nombre es Mariana Rodríguez Barreno y pertenezco a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en esta oportunidad voy a leerles mi ponencia Fragmentos de un territorio, el paisaje infinito de la costa del Perú, de Jorge Eduardo Eyelson. Antes de comenzar, me gustaría detenerme un breve momento a comentar el objeto de estudio de la presentación de hoy. Esta es una serie matérica muy particular en donde los elementos compositivos precisamente parten de la naturaleza costera que Eyelson quiso componer eh, dentro de estos lienzos, ¿no? Es por eso que los cuadros incluyen no solamente óleos y yeso, que pueden ser materiales más convencionales, sino que además reúnen arena, limaduras de hierro, restos óseos, entre otros, que parten precisamente de el locus del desierto costero. Asimismo, también la materia en esta serie pictórica ha sufrido ciertas transformaciones como punzamientos o abrasiones. Dicho esto, me parece importante tener presente al momento de la presentación eh, estas características materiales sobre las cuales voy a reflexionar, no tan a profundidad, pero por eso quería tomarme el tiempo para ver algunas particularidades del tratamiento matérico de esta serie. Muy bien, dicho esto, comenzaré mi lectura. Nombrar al Perú, aprender ese lugar en su total dimensión, es una operación que Jorge Eduardo Eyelson ensayó a lo largo de su vida desde su práctica artística. Su relación con este punto geográfico, sin embargo, no estuvo exenta de problemas. Los vínculos que se tejieron entre el artista y su país de origen por más de 80 años introducen desde su obra pictórica a un universo complejo en donde el Perú se ve sometido a un escrutinio afectivo en todo sentido. Nombrar al Perú, darle forma y asirlo desde un lugar propio, es lo que Eyelson emprende con la serie Paisaje Infinito de la Costa del Perú. Partiendo de este punto, en esta presentación discutiré cómo es que el Perú, abordado desde el territorio del desierto, se construye como un motivo en la serie que luego dará lugar a una constelación de obras que trabajan sobre el mismo escenario y que llevan la reflexión en torno al motivo de la costa hacia diversos terrenos que están relacionados con la identidad del artista. Primera parte. Partes de un paisaje. El paisaje en la obra yelsoniana aparece primero como una imagen literaria antes que en su forma plástica. Hacia la década del 50, un joven Eyelson, seducido por la ciudad de Roma, escribía el poemario Habitación en Roma. En él, según Marta Canfield, el sujeto poético es un peregrino infatigable por las calles de la ciudad eterna. Va en búsqueda de algo que, sin embargo, sabe que no puede encontrar, dice Canfield. El tono que define a la voz poética de este libro refleja la circunstancia de búsqueda en el propio Eyelson tras haber llegado a Europa algunos años atrás. Me atrevería a afirmar que aquello no definido en la voz poética está relacionado al Perú, aunque no es visible de manera tan clara. Ello se esclarece efectivamente en los poemas que se circunscriben a un lugar particular en el poemario, el Mediterráneo. Ese algo que el sujeto busca no se manifiesta de manera directa, sino que es delineado a través de elementos relacionados al paisaje mediterráneo, desde donde Eyelson va tejiendo un tópico. Si tomamos uno de los poemas clave, como Azul Ultramar, veremos que el mar es invocado desde la retórica de un Padre Nuestro, otorgándosele cualidades sacras como si se tratase de un numen marino, como una trascendente y paterna entidad protectora, a decir de Julia Nutz. La invocación dirigida a un elemento natural, el mar, es lo que suscita en Eyelson una relación en donde el Mediterráneo y Lima se ven análogas por el recuerdo, ya que esta última está también definida por la costa. Cito del poema. Haz que amanezca nuevamente esta ciudad que es tuya y sin embargo es mía. Esta ciudad que beso día y noche como besaba Lima en la niebla. Fin de cita. En otra oportunidad he establecido ya que la consolidación del paisaje de la costa peruana en la escritura yelsoniana puede rastrearse a través de las crónicas que escribió
entre 1954 y 1956. Allí sus reflexiones en torno al Perú y el paisaje mediterráneo dan las claves iniciales de composición del paisaje en la serie del paisaje infinito. Este es el caso especial de correspondencia interplanetaria y Carta de Capi, que aparecieron en su columna Cartas de Occidente en el diario peruano El Comercio. Es importante recordar, a partir de estos textos, cómo es que el Perú se va formando como un concepto que parte de dos componentes importantes. En primer lugar, lo afectivo, ya que este lugar está vinculado a la familia, este lugar, me refiero al desierto, está vinculado a la familia y los amigos más queridos que Eielson ha dejado después de emigrar en 1948. Y, en segundo lugar, la naturaleza de la costa mediterránea, en donde el artista se afianza espiritualmente, tomando elementos como el mar y la arena, para construir en el mismo desierto un lugar ritualizado. De acuerdo con el mismo Eielson, en estas crónicas, las dimensiones sagradas de la naturaleza se unifican materialmente con el sujeto a través del contacto y generan una huella nostálgica. Este punto de vista coincide con lo que ha sugerido Ken Taylor, quien afirma que el paisaje puede ser visto como el repositorio de valores intangibles y significados humanos que nutren nuestra propia existencia. En ese sentido, el reconocimiento del Mediterráneo italiano hará surgir la interrogante de la representación de la desértica costa peruana. Asimismo, es interesante la idea señalada por Julia Nuzzo, quien refiere que estos textos construyen una prosa viajera, en donde se inscribe una escritura con abundantes posibilidades pictóricas y plásticas. En ambos casos, Eielson despliega sus representaciones una mirada siempre atenta y concentrada sobre aquellas delicias naturalistas o arquitectónicas, pero ocultando la escena al lector y retrayéndola sobre los recorridos interiores de sus vivencias íntimas, según Nuzzo. Sin embargo, la operación que estructura dicha prosa no implica que la intimidad se comprenda como un recurso literario. Por el contrario, desde esa intimidad elabora una escritura que luego se configura como vocabulario plástico y que será utilizado para la serie del paisaje infinito. Este ensayo verbal se transformará en lenguaje pictórico y allí surgirá, a finales de la década de los años 50, la serie del paisaje costero. Así lo reitera en las anotaciones hechas con posterioridad, cerca de los años 80, al manuscrito de Primera Muerte de María. Eielson dice, leo: solo más tarde comprendí que los materiales que yo necesitaba para ese añorado texto no eran las palabras, es decir, no eran los personajes, aunque ellos deberían regresar más tarde reducidos a simples vestidos, ni los sentimientos ni las circunstancias que los movían, sino simplemente los colores, el espacio, el elemento más sutil del paisaje, el que rodeaba en un estéril abrazo la ciudad en que nací, una infinita cadena de mi memoria convertida en materia pictórica. Fin de cita. Este fragmento prueba el argumento de que Eielson se encuentra en un momento de transición hacia la formulación efectiva del medio que le permitirá representar el paisaje, la pintura matérica. Sin embargo, ambos lenguajes, el escrito y el plástico, se encuentran intersecados en una serie de metáforas que podrían aplicarse en los dos medios de expresión. Imagen y palabra son unidos en un texto, una narrativa que el mismo artista construye en torno al tópico del paisaje, que, como se verá más adelante, comienza con la serie del paisaje infinito de la costa del Perú, se bifurca en algunas piezas experimentales, se traslada luego a su primera novela y se extiende hasta su obra de finales de la década de los 80 con la performance Interrupción y la instalación que lleva el mismo nombre de la serie. Dicho esto, es importante centrarse en el método que Eielson utiliza para componer el paisaje infinito, en donde exilio y memoria tienen un lugar central. Si bien Eielson parte a Europa en el 48 para instalarse definitivamente, no se separa nunca del Perú. Pese a la distancia, el pensamiento y la concepción de este lugar se convierten en un motivo central de su obra. Sin embargo, el Perú es un concepto amplio que, como lugar, congrega características espaciales muy particulares en dicha conceptualización. En ese sentido, aunque son varios los lugares desde donde se construye esta noción,
es la costa peruana la que inicia la articulación espacial en su plástica. En la serie, el Perú pasará a ser entendido desde la geografía particular de esta locación, y eso es precisamente lo que se distingue en la reflexión en torno al paisaje, puesto que Eielson, tomando a la costa como referente, construye su propio paisaje. Es decir, la costa peruana, como naturaleza vivida por el artista, pasa por un proceso de artealización, en donde deviene paisaje. Ello es así en gran medida porque desde su subjetividad el artista se entiende como un personaje costero, como parte de esa naturaleza que compone su paisaje. En una de sus entrevistas más emblemáticas, Eielson afirma lo siguiente: el único paisaje de mi infancia y mi primera juventud ha sido el paisaje marino cercano a Lima, arena, cerros pelados y la inmensidad del Pacífico, es decir, una entidad casi abstracta, prácticamente metafísica. Segunda parte. Fragmentos del territorio. Pese a que volvió al Perú algunas veces, Eielson no residió más en el país. En ese sentido, surge la pregunta: ¿cómo acercarse a un lugar desde la distancia? Frente a los límites físicos de esta separación, lo que se encuentra en el ejercicio eielsoniano del paisaje infinito es un trabajo que apela a la imaginación y a la memoria, tal como todo acercamiento nostálgico y o simbólico. La dimensión de este paisaje, a pesar de ser un territorio espacial real, es decir, que existe físicamente en un lugar llamado Perú, es evocado por el recuerdo de un paisaje de primera juventud que tiene como elemento clave al mar. A partir de ello, la representación recoge no solo la abstracción de una porción de la costa, sino también la sublimación afectiva del territorio, un territorio amado, como le escribe Eielson en 1988. Como sugiere Alberto Boato, cito, la imagen del recuerdo de Eielson pasa por un proceso de cristalización que es construido gracias al gesto y sensibilidad de la mano. La materia adquiere una presencia densa y compacta, como de cosa petrificada por el tiempo. Se trata de imágenes elaboradas en el inconsciente, en las más ricas y dolorosas regiones del recuerdo, y luego vigorosamente proyectadas al exterior. Fin de cita. Pensar al territorio peruano de este modo es una constante que, gracias a su iteración, construye el espacio como un medio propio, casi un repositorio de una serie de significados muy particulares. Por lo tanto, llegar hacia esta construcción simbólica concreta implica hacer una excavación de su propia identidad y del territorio en donde ésta se sostiene. Producir la imagen de Lima desde Lima no es posible para Eielson. Como señalaba, es en la confrontación con el paisaje foráneo que el recuerdo del territorio peruano se hace presente. Sin embargo, en estas divagaciones entre playas, arenas, rocas, ríos, océanos, Lima es parte del cotejo de la geografía costera. Al fijar la mirada en ella, Lima se incorpora a las visiones. Es un lugar al que indefectiblemente el autor de las crónicas y poemas tiene que enfrentarse a fin de construir un lugar propio. A propósito de ello, Paulo Peña postula que para entender la visión de Eielson sobre Lima, es necesario entender a la ciudad dentro de sus representaciones en las dos dimensiones que el artista construye de esta: la Lima superficial y la Lima subterránea. La primera, como mencionaba, representa aquello que empobrece al artista y en donde están congregados todos los prejuicios limeños que caracterizan a una sociedad afincada en nociones de clase, género y raza para dividir a sus habitantes. La segunda, una más genuina y natural, es la que reúne armónicamente bajo tierra los restos del pasado, según indica Paulo Peña. A propósito de lo anterior, en una entrevista con Juan Urco y Alfonso Cisneros, Eielson declaró lo siguiente: yo siento mucho el subsuelo de los lugares en donde estoy, quizás debido a mi sensibilidad para la arqueología. Por eso vivo en las islas del Mediterráneo y estoy siempre en lugares que tienen un subsuelo muy rico y arcaico. Y eso lo siento en el Perú, y lo siento muy fuerte, puesto que soy de aquí además. Todos sabemos que aquí hay tumbas por todos lados. Entonces la presencia de la muerte, que nos viene de lo precolombino, que es muy intensa, más la que nos llega de España,
hacen de Lima una metrópoli viva, edificada sobre una metrópoli de muertos. Esa es la sensación que yo tengo. Como puede verse, lo subterráneo y los restos de las civilizaciones precolombinas tienen una ubicación concreta en el desierto limeño. Es por esta razón que también allí se centra el lugar de la representación del espacio en los cuadros de la serie. Aunque no me detendré a reflexionar sobre la conceptualización de lo prehispánico que ha sido integrada a los cuadros, la dimensión de lo subterráneo en la obra es lo que posibilita una lectura espacial distinta en esta serie. Luis Rebasa Soraluz propone una primera lectura al respecto al afirmar que estos cuadros son tridimensionales. Según su planteamiento, los lienzos del paisaje infinito, vistos como ensamblajes, están compuestos por la materialidad característica del desierto que crean volumen sobre la superficie de la tela. Es por su inclusión que puede considerarse a cada cuadro como fragmentos materiales del territorio aludido, dice Rebasa, cuya carga matérica los hace porciones cúbicas del espacio de la costa. En ese sentido, cada cuadro, entendido como un módulo de construcción espacial, en palabras de Rebasa, está orientado por dos planos, uno vertical y otro horizontal, que se yuxtaponen ante el espectador y que además por su relieve constituyen un objeto tridimensional. Cito a Rebasa. Rebasa sostiene: este módulo puede apreciarse con mayor facilidad si se piensa que cada trabajo sugiere espacialmente dos planos simultáneos que se articulan para crear una suerte de plataforma y fondo escenográficos. Para empezar, la idea de los ensamblajes como fragmentos de un territorio, planos horizontales, requiere como ángulo de observación la vista a vuelo de pájaro. Se sugiere la orilla donde la arena se encuentra con el azul del mar. Presentados como cuadros frente a un público, planos verticales requieren de un ángulo panorámico de observación. Se sugiere un horizonte en donde el desierto se encuentra con el azul del cielo. La yuxtaposición de estos dos ángulos de observación ubica al espectador dentro del escenario, en algún punto de la geometría espacial de tres dimensiones determinada por los ejes coordenados en que se convierten los planos imaginarios al intersectarse. Fin de cita. En efecto, lo sostenido por Rebasa en las líneas anteriores puede considerarse correcto. Eielson trabaja con módulos espaciales que crean porciones cúbicas del territorio, desde donde es posible establecer las dimensiones del arriba o abajo, o la superficie y lo subterráneo, y que en efecto nos pondrían como espectadores frente a un fragmento del territorio de la costa peruana. Ahora bien, cabe preguntarse por qué esto es así y por qué Eielson busca concebir nociones espaciales tan particulares en la serie. La respuesta nuevamente obedece a que lo que vemos en los cuadros no son propiamente representaciones directas del territorio costero peruano, sino es el territorio peruano recuperado desde la memoria del artista y vuelto locus eielsoniano como fragmento. Esto ha sido posible por el exilio y el desarraigo, dos factores que han definido su relación con el Perú como un lugar de matices imprecisos y conflictivos. Por ello, la referencia al Perú se da siempre desde el pasado, sea este el lugar del pasado personal, sus primeros años, o cultural, el pasado precolombino. Por esta razón, Andrea Guardia señala, siguiendo la lectura de George D. Huberman, que el Perú eielsoniano es construido desde el anacronismo. Guardia sostiene que la categoría de anacrónico permite sacar el acercamiento al pasado del campo emocional de la nostalgia o de la narración supuestamente objetiva y reconocer en este gesto una superposición de capas históricas, sociológicas e identitarias que emergen en simultáneo en el tiempo heterogéneo y complejo que condensa el objeto de arte. En ese sentido, más que una relación tangencial, dice Guardia, Eyerson construye una relación directa con el Perú a través de sus múltiples capas y, en esa operación, edifica un Perú a su propia medida, desde la elaboración de un concepto particular. Debido a que, según D. Huberman, el anacronismo se da sintomáticamente, es decir, surge como un nudo de encuentros manifestado de golpe de una arborescencia de asociaciones o de conflictos de sentido, es que el Perú eielsoniano no es plasmado como un territorio unidireccional,
Por esa misma razón, si llevamos este concepto a nuestro objeto de estudio, tomando el anacronismo como la forma en que también se organizan los recuerdos en nuestra memoria, este territorio es revisitado, reacomodado y reconceptualizado por el artista. En tanto, las relaciones temporales con este lugar no son líneas de sentido articuladas a partir de un solo eje, el Perú se construye anacrónicamente como una entidad fantasmática, entendiéndose esta desde la categoría de un síntoma. El Perú de paisaje infinito evoca el recuerdo nostálgico del Perú hacia donde se dirigen los conflictos de un Neilson ya maduro, tratando de confrontar su pasado. Es por ello y por la forma oscilante y dolorosa de su aparición que su imagen es la de un espectro, que aparece sintomáticamente en su obra, que aparece para insistir en algo. Tercera y última parte. Un fantasma que atraviesa el territorio. La aparición de la serie del paisaje infinito en 1958 dará lugar a otras obras que también toman el motivo de la costa como centro. En primer lugar, después del periodo de producción del arco inicial de la serie, Eilson la retomará en una visita a Lima en 1977, en donde expondrá lo que podría denominarse una coda de este trabajo inicial. En esa oportunidad, el motivo del paisaje amplía sus alcances y se torna materia poética, y además, el texto que acompaña su exhibición deja entender las múltiples capas que el paisaje ha adquirido a lo largo del tiempo, como por ejemplo, la ampliación hacia otros territorios peruanos como la selva, u otras culturas como las del budismo zen, cuyos conceptos también son aplicados en la serie matérica. Eilson regresa a Lima por última vez en 1988. Este año es importante en relación al tema del paisaje por varios motivos. Su novela, Primera muerte de María, es publicada en México. Su escenario, como bien saben los lectores, es precisamente el desierto de la costa peruana. La trama nos muestra la historia de dos pescadores que luchan por sobrevivir en una Lima distópica y alienada de su tradición cultural. Asimismo, la novela es iluminadora para este tema porque Eilson incluye una especie de entradas a manera de diario en donde explica la composición de la serie y su afinidad con el desierto costero. Y por último, también nos resulta sugerente porque en una de las tramas de la historia aparece un personaje simbólico que pertenece a la tradición cristiana, María Magdalena, una mujer que sufre las consecuencias de haber nacido pobre y negra en una ciudad colonial como Lima y que morirá dignificada en su labor de parto. Antes de comentar la relevancia de la novela respecto al paisaje infinito y la costa, es importante revisar qué es lo que sucede con el tópico durante los 60 y 70 en la producción eilsoniana. Una variación de la serie del paisaje infinito se da en un conjunto acotado de lienzos que se denominan camisas. Allí el paisaje se mantiene, pero esta vez adquiere línea de horizonte e incorpora vestigios, despojos de ropa intervenidos. Siguiendo esa línea, unos años después, en 1970, Eilson compone una escultura textil conocida como pirámide de trapo. Una escultura hecha con la ropa de la familia de su compañero Michele Mulas, cuyas vestimentas han sido remojadas en agua marina y enarenadas, y que Eilson termina por enterrar en una playa del mismo Mediterráneo. Junto a la obra suele exhibirse la fotografía de la familia Mulas en la playa, con la madre en el centro, una mujer sarda con vestimenta negra, cuya forma remite a la idea de una pirámide también. A su costado aparecen sus hijos. Ya entrada la década del 70, esta experimentación con los textiles y el desierto se muestra en la performance Paracas Pirámide, cuya muestra hoy es la secuencia fotográfica de una modelo cubierta por entero en un manto blanco que va ejecutando una coreografía. Hasta aquí hay dos elementos importantes que provienen de la conceptualización que tratamos sobre la serie.
El primero, con relación a camisas, está ligado a esa angustia del sujeto frente al territorio. Las camisas rasgadas, quemadas, torcidas, dan cuenta de la huella del hombre dentro del paisaje, pero también de su angustia por ese tránsito. En segundo lugar, la fotografía de la familia Mulas y el enterramiento de la pirámide eh, dan cuenta del componente afectivo y de la voluntad de encontrar en el territorio costero motivos sacros relacionados al acogimiento materno, a un sentido de pertenencia. Es decir, frente a los conflictos que suponía pensar el territorio peruano, vemos nuevamente cómo la afectividad se centra en la costa mediterránea, que será luego el punto de partida para la reconciliación con el Perú desde la naturaleza costera. Finalmente, vemos que lo fantasmático retorna con Paracas Pirámide, y aquí quisiera detenerme para enfatizar cómo es que todo lo anterior se ve reunido en la performance Interrupción que Eyelson realiza en 1988, en su última visita al Perú. En esta, una figura, también cubierta por un manto, esta vez azul violáceo, se pasea por la ciudad recorriendo diferentes espacios, el centro de Lima, la catedral, la avenida Larco y finalmente llega hasta los acantilados de la Costa Verde, en donde se posa en una roca y queda inmóvil contemplando el mar. Luego, el personaje retorna con Egilson en un automóvil a la galería Miro Quesada Garland en Miraflores, en donde ha montado una exposición denominada Paisaje Infinito de la Costa del Perú, y en cuyo interior también se encuentra una instalación llamada Primera Muerte de María, a donde esta figura termina de insertarse tal y como indica el último capítulo de la novela. De esta manera, de la novela del mismo nombre, perdón. De esta manera, Egilson parece cerrar un ciclo de composiciones costeras unidas por diferentes lenguajes artísticos que componen una misma narrativa. Sin duda, las complejas elaboraciones frente al territorio de la costa peruana son múltiples, como puede verse en esta línea que he esbozado. No debe entenderse esto como una línea progresiva, sino como el resultado de una serie de composiciones que se complementan a lo largo del tiempo y que establecen una red de vasos comunicantes que habilitan y complejizan la lectura de la obra egelsoniana. Desentramar los significados que estas otras producciones artísticas tienen con relación a la serie del paisaje infinito, da lugar a otra reflexión aún más amplia, pero solo basta añadir que la serie analizada crea un conjunto de significados en torno a la relación de Egilson con el desierto, cuyo análisis es aún tarea pendiente. Muchas gracias.